Buenos días, los saludamos desde la ciudad de Cartagena de Indias en el programa de Cátedra del Caribe del Observatorio del Caribe Colombiano. Nos complace mucho presentar en el Día Internacional del Turismo Sostenible la cátedra denominada El Turismo Sostenible para el Desarrollo Local. Es nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Neti Huertas Cardoso, quien es doctorada en turismo y tiene mucha experiencia en el desarrollo local con turismo sostenible en el área del Caribe. Es así como recientemente fue nuestra asesora en este tema, en el proyecto de el Plan Maestro de Turismo con enfoque territorial de la Ruta de Macondo en el departamento de Magdalena, el cual finalizamos recientemente. También ha trabajado en la región de Montes de María y en muchísimos otros departamentos de nuestra región. Lo importante del turismo sostenible es que nosotros miremos el desarrollo, miremos que el turismo es importante es un renglón importante para nuestra economía, pero debe desarrollarse dentro de la protección al medio ambiente, la protección de nuestra cultura, la protección de nuestros parques naturales, de nuestra riqueza, de nuestra biodiversidad. Por eso es tan interesante que desde el medio académico, pues, demos nosotros voces de alerta para que nuestro desarrollo turístico esté siempre dentro de estas pautas, dentro de este respeto hacia al ser humano, que ayude a nuestras comunidades a su desarrollo. Por lo tanto, ya en la mañana de hoy, comencemos entonces, doctora Neti, con esta importante conferencia que dará seguramente muchos elementos a los investigadores de la región, a los investigadores nacionales e internacionales que nos escuchan. Buenos días a toda la audiencia. Gracias, Beatriz. Buenos días a todos, a todas. Bueno, ya lo ha mencionado Beatriz, vamos a hablar sobre turismo, en particular sobre la denominación de lo que es turismo sostenible. En ese sentido, quiero empezar manifestando que ya también lo mencionó Beatriz. Este año se ha denominado a partir de la OMT, la Organización Mundial de Turismo, se ha denominado como el Año Internacional del Turismo Sostenible. La razón por la cual se da esa denominación queremos que quede claro al final de la conferencia. Esta semana es la semana del turismo a nivel internacional y el Día del Turismo es el día de hoy. Entonces es por esa razón que estamos aquí, para hablar de turismo. Esta va a ser nuestra agenda. Vamos a empezar entonces con el tema del turismo como motor de desarrollo. Me imagino que ustedes han oído al respecto. ¿Sí les parece que el turismo es motor de desarrollo? ¿Cierto? Sí, estamos de acuerdo. Entonces vamos a mirar en esencia por qué se dice que el turismo es motor de desarrollo. Vamos a mirar algunas cifras que fueron sacadas por la OMT en el año 2013. En el 2013 se decía que el turismo aportaba el 9% del PIB mundial. Bastante, ¿verdad? 1 de cada 11 empleos eran generados por el sector turismo. Solo en Estados Unidos, 1.3 billones de dólares en exportaciones representaba al sector turismo. El 6% del comercio internacional era por el sector. 6% de las exportaciones de los países menos desarrollados generados también por el turismo. Todo ello quiere decir que realmente aporta mucho al tema del crecimiento a nivel mundial. Pero ojo, miren las cifras. Miren la primera, por ejemplo, el 9% del PIB en el 2013. Las cifras para el año 2015 ya no eran 9, era el 10% del aporte al PIB. Siguen siendo 1 de cada 11 empleos. Las exportaciones de Estados Unidos eran 1.3 billones, ahora en el 2015, 1.5 billones de pesos. Y recuerdan que las exportaciones mundiales eran del 6%, pues ahora en el 2015, solo 2 años después, el 7% de esas exportaciones. Todo eso, ¿por qué? Básicamente, porque es que el turismo ha venido creciendo a un ritmo acelerado de manera enorme. Por ejemplo, en el año 1950, eran 25 millones de turistas los que se movían alrededor del mundo. En el año 1950.
Luego, en el año 2015, ya eran 1.186 millones de personas que se mueven alrededor del mundo por turismo. Un año después, se tiene previsto que para el año 2030 ya no sean las 1.186, sino sean 1.830 millones de personas moviéndose alrededor del mundo. Eso sin contar el turismo interno que se da dentro de los países. Bueno, muy bien. Ustedes observan en esta gráfica cuáles son las previsiones que se tienen. Si observan, les dije hace un momento que en el 2015 eran 1.180 millones de personas que se mueven. Se espera, con el crecimiento que ha venido teniendo el turismo, que para el año 2020 sean 1.6 billones y para el año 2030 sean 1.800 millones de personas moviéndose alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque las previsiones dicen que se estará creciendo alrededor de un 3.3% de manera anual. Ese crecimiento es importante. Sin embargo, por ejemplo, aunque las previsiones decían que era el del 3.3 en el 2014, realmente el crecimiento fue del 4%. Es decir, puede que esas cifras que estamos viendo aquí sean mucho más altas. Pero adicionalmente es importante allí, si ustedes observan la franja anaranjadita, la franja verde, que corresponden específicamente a Asia del Este, Pacífico y África, son las economías que van a tener mayor tasa de crecimiento. Es decir, los países emergentes crecerán al doble de lo que ha venido creciendo las economías avanzadas en temas de turismo. ¿Eso qué quiere decir? Que se esperaría que para economías como la nuestra en Colombia, la tasa de crecimiento sea también mucho mayor. Vamos a ver entonces. ¿Pero dónde es que se mueve tanta gente? ¿Ustedes creen que los 1.186 millones de personas que se mueven en el mundo llegan a Colombia o no llegan a Colombia? Sí llegan. ¿Llegan cuántos? ¿Cuántos creen que llegan a Colombia? Un número cualquiera. ¿Cuánto? 200. ¿200 millones de personas? ¿O 200.000? 1.000 millones llegan a Colombia. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? Bueno, se las dejo ahí para ahorita ir mirando. Listos. Pues de todas esas personas que se mueven en el mundo, que dijimos que eran 1.158, la mitad, mírenlo bien, la mitad llegan a Europa. 608 millones de personas llegan a Europa, que corresponden efectivamente al 51%. Es decir, a donde más se moviliza la gente, los turistas, es en Europa. Por lo tanto, no son 1.000 millones que llegan aquí. ¿Listos? Bueno, muy bien. De hecho, el segundo continente que tiene también mayor movimiento, ustedes lo ven allí, Asia y Pacífico, que mueve el 24% de todos los turistas. Y todas las todo el continente americano, el 16%. En todo el continente americano recibimos 193 millones de turistas. Por lo tanto, nosotros no tenemos una gran cantidad, en este momento todavía no sabemos, pero no tenemos la cantidad que ustedes decían de turistas que se mueven en el mundo. Lo importante de eso no es solo que la gente se mueva, y eso lo saben los destinos, no es solo que se muevan, sino, ojo, que gasten en el destino, que ese gasto de un turista significa el ingreso para las comunidades, para el territorio. Entonces no es solo que vengan y nos visiten, sino que vengan con platica y no la dejen. Pero tampoco eso significa que le saquemos la platica, no, en lo justo, en sus justas proporciones. Bueno, muy bien. Pero entonces, ¿quiénes son los países que más gastan? Los países que más gastan en el mundo son China, Estados Unidos, Alemania. Bueno, Reino Unido y Francia. Eso quiere decir que uno como país, ¿qué querría? Pues que vengan todos los chinos para acá. Pero se imaginan un país como el nuestro, que lleguen todos los miles de millones de chinos que hay. No alcanzaríamos, no tenemos la infraestructura para ello. Aunque quisiéramos que fueran ellos los que llegaran, pues realmente no tenemos la capacidad para recibirlos. Pero entonces, ¿quiénes son los países que más reciben turistas? Pues veamos. En el año 2015, el país que más recibió turistas fue Francia. Francia, Estados Unidos, luego España, luego China. De hecho, ellos siempre se han mantenido en las primeras posiciones. Y miremos cuántos turistas llegan. A Francia llegan alrededor de 85 millones de turistas.
Luego sigue Estados Unidos y recibe alrededor de 77 millones de turistas. España recibe 68 millones de turistas. Y si ustedes observan, prácticamente, o más bien, en las 10 primeras posiciones solo hay un país latinoamericano. ¿Cuál? México. México recibe alrededor de 30 millones de turistas. Si México recibe 30 y nosotros ni siquiera estamos en la lista, quiere decir que recibimos menos de 30 millones. Es lo único que sabemos hasta el momento. Bueno, pero como les dije, no es solo que vengan los turistas, sino que además nos traje la platica, porque eso significa ingresos para el destino. Por ejemplo, si ustedes observan, recuerdan que quien recibía el mayor número de turistas era Francia, pero no es el que más plata recibe. El que más plata recibe por ingresos de turismo es Estados Unidos. ¿Listo? Es decir, que para un turista normal, ir a Estados Unidos sale mucho más costoso que ir a Francia. Es por esa razón también que muchos prefieren ir a Europa. Porque además, si yo voy a Francia, me puedo movilizar por los países europeos. Seguramente, además, que con las restricciones que se están colocando ahora en Estados Unidos, es posible que el número de turistas disminuya. Pero igual de pronto no les interesa que les lleguen tantos turistas, porque ustedes ven que lo que se genera son ingresos importantes. Bueno, muy bien. Ahora bien, el que lleguen turistas no significa que las economías estén preparadas para ello, o que los destinos estén preparados para ello. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, que mira la competitividad de los destinos de los países, ellos miran alrededor de 100 variables. ¿Variables como qué? Como infraestructura vial, infraestructura aeroportuaria, infraestructura en términos aérea, terrestre. Esa es una sola de las variables, realmente vienen muchas más. Dice, el país que está mejor preparado para recibir turistas es España. A pesar de que no es el primero que recibe o el que recibe más turistas a nivel internacional. Dije ahorita el ejemplo en términos de infraestructura, pero también es en términos de capacitación. Para recibir turistas hay que estar capacitado. Y resulta que en España vienen trabajando en el tema hace por lo menos 100 años. 100 años en el tema del turismo y el desarrollo del turismo para la región. Y hay diferentes territorios y cada uno trabaja de esa manera. Adicionalmente, por ejemplo, les cuento que hace unos 2-3 años atrás, una vez recibí una invitación del obispado de Girona. Y yo decía, bueno, ¿y el obispado que me invita a mí a una conferencia? Y me pareció muy curioso porque la conferencia era sobre turismo. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque además todas las instituciones están pensadas en desarrollar el tema del turismo, inclusive el obispado. Y eso era muy curioso para mí. Bueno, entonces España es de las economías mejor preparadas para el tema del turismo. Y es que ellos han venido creciendo y creciendo en número de turistas. Especialmente fue muy importante para España el crecimiento en los últimos años. Y fue importante por una razón. Ustedes recuerdan que hace unos 3 o 4 años atrás había una crisis que España sufrió de manera muy fuerte. ¿Y qué sector sostuvo la economía española? El sector del turismo. Eso querría decir que todos los españoles deberían amar el turismo, ¿cierto? Pero oh sorpresa, uno camina por las calles de Barcelona, en el barrio viejo, o barrio del centro histórico, que uno llamaría aquí, y esto es lo que encuentra: unos avisos que dicen: turistas, vayan a casa, turistas, ustedes nos están destruyendo Barcelona, turistas, no los queremos aquí. Oh sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pasa? Todos dicen que están sufriendo ciertas consecuencias. Una de esas consecuencias es, mire, las playas de España cuando estamos en temporada alta en el territorio. Por eso ellos dicen, ¿saben qué? No queremos turismo. ¿Cómo se llama eso? Se llama turismofobia. Para no decirles más, les voy a colocar un pequeño video. Perdón, un momento. ¿Cómo acompaña?
Toca salir de acá. Sí. ¿Dónde está? Guías turísticos, maletas de aquí para allá, segways, patinetes eléctricos y gente con la cámara al cuello. La temporada turística en España se encuentra en pleno apogeo. Se espera una cifra de 80 millones de visitantes para todo el año 2017, un nuevo récord que también está generando rechazo. En Barcelona, varios movimientos están realizando acciones contra el turismo. Es lo que ya se conoce como turismofobia. Que lo que no se puede hacer es al señor turista que por fortuna viene aquí, que deja muchísimos ingresos, que permite que muchos españoles puedan trabajar, tratarlo a patadas. A mí eso me parece un disparate. Madrid es una de las ciudades españolas que más turistas atrae a lo largo del año. Hasta el momento no se han producido actos de turismofobia, pero cada vez más en algunos barrios, algunos vecinos empiezan a ver a los turistas como algo negativo. Es el caso del barrio de Lavapiés. Hace unos años área degradada y en los últimos años está trayendo cada vez más turistas. El efecto sobre los vecinos, aumento de los precios de las viviendas. Es muy difícil encontrar viviendas de alquiler en el barrio, o sea, había pocas y pequeñas, pero claro, ahora se están poniendo los alquileres bastante elevados. Aquí los alquileres están de locura. Y es que muchos de los pisos de viviendas se están convirtiendo en pisos de alquiler vacacional. En los últimos 2 años aquí en este barrio concretamente se han duplicado y hemos llegado a unos índices en el que casi 2,5 pisos de cada 10, casi 3, se dedican a vivienda turística, con el consiguiente consecuencias en los precios de los alquileres. Al bajar la oferta sube, con las consecuencias que tiene sobre todo en la población residente del barrio, que se ve obligada a desplazarse a otras zonas. Las alcaldesas de Madrid y Barcelona estudian cómo poner coto a la proliferación de pisos turísticos, pero la receta para evitar que el centro de las ciudades se conviertan en parques temáticos para turistas todavía no se ha logrado. Eduardo López Jamar, Hispan TV, Madrid. Listos. Entonces, ¿hay alguna razón para tenerle fobia a los turistas? Sí, claramente. Lo que ha venido pasando es que aunque España es de las naciones mejor preparadas, de pronto no esperaban que sucediera lo siguiente. Si ustedes observan las cifras del año 2012 al 2016, el crecimiento en el número de turistas fue del más del 31%. Se pasó de 57 millones de turistas a 75 millones. 20 millones durante 4 años. Ese crecimiento es realmente espectacular. Pero aún más, en Barcelona, que es donde más avisos uno puede encontrar, el crecimiento fue de 103%. Entonces, ¿qué significa eso? Aunque estamos preparados, aunque en España están preparados, el que llegue también tantos turistas genera ciertos problemas. Ya no es solo que hayan ingresos, sino que haya un territorio, un lugar también para los locales, que esa es la gran discusión que ellos tienen. Es tanto que, si ustedes observan, se les preguntó en el año 2015 a los residentes locales, ¿cuál cree que es el problema más grave de la ciudad en estos momentos? Y en cuarto lugar está el turismo. Entonces, ojo, que el turismo sí crea desarrollo, sí genera ingresos, pero también puede tener algunas consecuencias negativas, y es por eso que se habla hoy día, y por eso que en el 2017 se declaró el Año Internacional del Turismo Sostenible, porque crecimientos así no son sostenibles para los territorios. Es decir, de alguna manera tenemos que ponerle alguna limitante al tema del crecimiento exagerado. Pero estamos diciendo que el turismo es motor de desarrollo, pero ¿qué se entiende por desarrollo? Y es ahí una discusión que lleva ya varios años. Inicialmente se hablaba del desarrollo solo en términos económicos, y se decía, es que el desarrollo es crecimiento, progreso, es en últimas la teoría clásica del crecimiento, donde el principal indicador y el único que se miraba era el Producto Interno Bruto. Pero es a mediados de los años 50 que Rousseau dice, ojo, no es solo desarrollo económico, eso tiene que ser previo al desarrollo social. Empieza a tomar importancia el ser humano. Y es por ello que personajes como Amartya Sen dicen, mire,
Ya no es suficiente la acumulación de capital para el crecimiento. El ser humano tiene que ser el centro de las preocupaciones para el desarrollo. Y esto ha sido acogido por el Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde dice el desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos. Listo, se busca una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y sobre todo el disfrute de una vida decente para todos. Eso querría decir que ya empieza a decirse no es solo desarrollo económico, se tiene que pensar en las personas. Eso por un lado, pero por el otro lado, hacia los inicios de los años 70, un grupo de investigadores empiezan a mirar que algo estaba pasando en el mundo, que si seguíamos con ese crecimiento exagerado y en la explotación de los recursos naturales, era muy probable que en el año 2050 ya no hubiera tierra para tantos. Y además de que no hubiera tierra para tantos, entonces nuestras generaciones futuras estaban en peligro. Por lo tanto, se genera un informe, el informe de Brundtland, que dice hay que colocarle límites al crecimiento. Y el medio ambiente viene a tomar una parte muy importante al hablar de desarrollo. Entonces, en ese momento se genera el término de desarrollo sostenible. Si ustedes observan, hasta el momento hay 3 pilares en el tema del desarrollo. Por un lado lo económico, por otro lado lo social y por otro lado lo ambiental. Y es así como surge el tema del desarrollo humano sostenible. Ese desarrollo humano sostenible implica la participación y el desarrollo de las personas. El ser humano no solo se vuelve objeto de desarrollo, sino sujeto de desarrollo. Es por ello, como les dije hace un rato, que eso tuvo sus implicaciones en el tema del turismo. Y el 2017 se convierte en el Año Internacional del Turismo Sostenible. Es decir, vamos uniendo el tema del desarrollo sostenible con el turismo sostenible. ¿Y qué se entiende por eso de desarrollo sostenible? Aquel que satisface las necesidades del presente, nuestras necesidades, pero ojo, sin comprometer las capacidades para las generaciones futuras y para satisfacer las necesidades de esas generaciones futuras. Esa es la definición que está en el informe de Brundtland. Pero también está la de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina, que dice que el desarrollo sostenible es un desarrollo que distribuye equitativamente los beneficios del progreso económico, pero a la vez protege el medio ambiente, no solo el nuestro, sino el del mundo entero, y genera beneficios para las generaciones futuras, mejorando la calidad de vida de ellos. Es decir, el desarrollo sostenible está pensado en el presente, pero también en el futuro. Eso significa que cuando yo pienso en desarrollo humano sostenible, estoy pensando en un desarrollo que no solo genera crecimiento, sino que distribuye los beneficios de manera equitativa. No solo, o más bien, en lugar de destruir el ambiente, lo que hace es regenerarlo. Y en lugar de marginar las personas, lo que hace es que las potencia y permite su participación en las decisiones que afectan sus vidas. Por lo tanto, la participación de la comunidad viene a ser importantísima. Eso quiere decir que el ser humano es el elemento central de la sustentabilidad o de la sostenibilidad. Todo ello está enmarcado en lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No me voy a detener ahí porque ya vamos un poquito atrasados. Entonces, ¿qué es eso del turismo sostenible? El turismo sostenible es una actividad turística que busca que tenga, o más bien, que dado que la actividad turística tiene diferentes efectos a nivel multidimensional, lo que se busca es que tenga el menor efecto en el medio ambiente, potencie a las personas a su vez y genere beneficios para ellos. Eso quiere decir que al relacionar la oferta y la demanda, involucra diferentes mercados. Por ejemplo, en la actividad turística están los restaurantes, están los alojamientos, están las agencias de viaje, el comercio, etc. En todas estas actividades, la idea es que se involucre a la comunidad. Entonces, ¿qué es ello? En últimas, lo que está buscando es que el turismo impacte positivamente el territorio, tomando en cuenta los 3 pilares: el pilar social, el pilar económico y el pilar medioambiental. De tal manera que el turismo sostenible es aquel que conduce a la gestión de todos los recursos de tal forma
que permita satisfacer las necesidades, tanto económicas como sociales como estéticas, manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica y los sistemas que apoyan la vida. Es decir, integra nuevamente esos tres pilares que habíamos dicho. He aquí otra definición de la OMT, pero lo que es realmente importante es lo que ya hemos dicho. En últimas, hace un uso óptimo de los recursos medioambientales, porque conserva los recursos naturales y la diversidad, respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y los beneficios económicos son distribuidos de tal manera que busque reducir la pobreza de las comunidades. Bueno, voy a dejar esto. Pero ya hemos hasta el momento entendido por qué se piensa en el 2017 como un año internacional del turismo sostenible. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Sí, el turismo genera beneficios. Sí, el turismo puede contribuir con las comunidades, pero es posible que eso no haya venido pasando. Veamos, entonces ahora adentrémonos a Colombia. ¿El turismo ha crecido en Colombia, sí o no? Sí, sí ha venido creciendo. Hasta el momento no hemos dicho cuántos turistas tenemos, ¿cierto? Pues imagínense que en Colombia, esta es la tasa de crecimiento del año, las cifras de turismo del año 2002 al 2016. Se esperaban que fueran 5 millones de visitantes en el 2016. No, nosotros pensábamos siempre que era mucho más. En los últimos años hemos tenido tasas de crecimiento alrededor del 16-18%, que son cifras interesantes, claramente. Y debemos alegrarnos de esas cifras, porque es que resulta que en el año, por ejemplo, en el año 84, el número de turistas que nosotros recibíamos era el 0. En los años 90, incluso éramos un país vetado, por efectos de todo el tema de conflicto que teníamos dentro. El tema del desarrollo turístico en Colombia, a diferencia de España, no lleva más de unos 15-20 años. Es decir, somos una nación que apenas estamos empezando y que debemos aprender de aquellas que están mejor preparadas. ¿Listos? Entonces, en Colombia, realmente, si ustedes observan estas cifras, tenemos 5 millones de viajeros, pero de turistas internacionales tenemos alrededor de 2.600.000. Todavía tenemos mucho por explotar, señor. ¿Usted se refiere a viajeros y turistas? ¿Hace una diferencia? Sí, lo que pasa es que... ok, perfecto. Cuando hablamos de viajeros incluso recibimos colombianos que están en el exterior y llegan a Colombia. ¿Esos son viajeros? Sí, el total, que allí y vienen por diferentes medios, ¿listos? Que aquí están especificados. Cuando hablamos de internacionales, estamos hablando de personas que no son del país y que llegan al territorio, llegadas internacionales. Entonces, como les decía, aunque no es mucho, sí es una cifra de orgullo por lo que teníamos en nuestra historia. Pero además no es solo el tema de la llegada del número de turistas, también habíamos dicho que lo importante era que se generaran ingresos para el país. Y la verdad es que sí se han venido generando ingresos. La cifra o la línea de arriba, ustedes lo pueden observar, esas son las divisas generadas por el sector turismo. Hoy día el sector turismo es el segundo generador de divisas para el país, ya ha superado a productos como el café, las flores, el banano. Es decir, realmente para nosotros, para nuestra economía, el turismo es muy importante, a pesar de que solo recibimos 5 millones de viajeros. Bueno, pero veamos lo siguiente, que empieza entonces el tema de que sí está generando desarrollo, sí está aportando al PIB, sí, claramente. Uno de los problemas que enfrenta España es que en Barcelona se concentran la mayor cantidad de turistas en cierto periodo de tiempo. Es decir, no está mal que lleguen turistas, pero si se concentran todos en un territorio, ahí es donde empieza el problema. Miremos estas cifras. 4 departamentos que son Bogotá, entendido como departamento, Bogotá, Bolívar, Antioquia y el Valle del Cauca, son los que concentran el 80% de los turistas o de los viajeros que llegan a nuestro territorio colombiano. Entonces ahí puede haber un problema, que se concentre solo en unos lugares.
aún más. De hecho, el turismo rural o el turismo de naturaleza todavía no es lo que nosotros hemos desarrollado más. Sin embargo, ya se están dando algunos pininos. Esos turistas se concentran ¿dónde principalmente? En las ciudades. De hecho, los cartageneros, por ejemplo, ¿qué sucede cuando llegan las temporadas navideñas? Muchos deciden irse de la ciudad. ¿Por qué razón? Porque la ciudad se vuelve un poco invivible. De hecho, lo vivimos como 1 o 2 semanas antes cuando vino el Papa. Eso era la cantidad de gente y no, la ciudad no está preparada, no tiene la infraestructura para ello. Entonces, claramente ahí tenemos un elemento de que el turismo sí genera desarrollo, sí puede generar beneficios económicos, pero cuidado, que si crece de manera exagerada puede generarnos problemas ambientales y problemas para la comunidad local. Y aún más de preocupación es que ya empezamos a generar algunos ingresos por el tema de ecoturismo. Hay diferentes tipologías de turismo: turismo de naturaleza, turismo de sol y playa, turismo cultural. Dentro del turismo de naturaleza, uno de ellos es el ecoturismo. Si ustedes observan en esos que yo acabo de mencionar, ninguno dije turismo sostenible, porque es que independientemente del tipo de turismo, se debe llegar a un turismo sostenible, porque recuerden el concepto. El turismo sostenible lo que busca es generar beneficios para la comunidad, beneficios económicos, respetando los aspectos socioculturales y además el medio ambiente. Eso debe suceder en todos los tipos de turismo, independientemente de su tipología, pero especialmente sí se debe dar en el ecoturismo. Y aquí ya vemos algunas cifras donde se demuestra que hemos venido creciendo. ¿Qué hemos visto hasta el momento? En Colombia también se están generando ingresos, también están llegando turistas. En términos económicos nos está yendo bien, pero nosotros todavía como nación no estamos preparados. ¿Recuerdan cuando vimos el informe del Foro Económico Mundial que decía la nación que estaba mejor preparada para recibir turistas es España? ¿Cómo lo hace? ¿O quién lo hace? Lo hace el Foro Económico Mundial a través de 100 indicadores diferentes distribuidos en estos pilares, digámoslo así. Miren nuestras calificaciones. Esta calificación es de 1 a 7. De 1 a 7, cuidado, ¿listos? ¿En dónde nos va mejor a nosotros? En temas de salud e higiene. Curiosamente. Es una calificación que da por cobertura, por calidad, comparado con muchos otros. Nosotros hemos venido mejorando en términos de competitividad. En el 2015 nuestro puesto era el 62. En el 2013 nuestro puesto era el 84. Hemos venido mejorando en términos de competitividad. Y eso básicamente porque se ha venido trabajando en infraestructura, aunque todavía nosotros tenemos mucho que hacer. Lo que quiero que observen es que Colombia es una nación multicultural. Es una nación que representa el segundo lugar en temas de biodiversidad. Es decir, en temas de recursos naturales, en temas de recursos culturales, somos una nación rica. Sin embargo, nosotros allí no estamos todavía ni siquiera valorando lo que es nuestro. Y adicionalmente en temas de recursos naturales nosotros tenemos los que queramos, pero tenemos una conciencia medioambiental realmente muy pobre. Es en eso que tenemos que trabajar. ¿Listos? Aquí pues otra manera en la que podemos observar el ranking, pero pues no voy a concentrar en ello. Lo importante de esto es que quede lo siguiente. En Colombia sí hemos tenido viniendo creciendo, más bien en temas de turismo, sí nos está generando ingresos, pero tenemos que tener cuidado, especialmente en temas de nuestra apropiación de nuestra cultura, en tema de el cuidado del medio ambiente, el tema de la conciencia medioambiental. Porque sí se han venido haciendo cosas en lo que tiene que ver con el marco de estructura, de lo que se llama superestructura. La superestructura hace relación a las políticas del Estado, a los organismos que estaban pensando en turismo. ¿Se acuerdan que hace poquito dije
es que nosotros somos relativamente nuevos en eso del turismo. Mire qué tan nuevos. Nosotros empezamos apenas en el año 96 con la Ley 300 del turismo. Solamente llevamos más o menos 100 años de retraso con respecto a España. Nuestra primera ley respecto al turismo fue la Ley 300. A finales de los 90, crisis profunda, por lo tanto, turistas, cero. E incluso vetados a nivel internacional. Solamente hacia el año 2002 empieza a darse unos pequeños repuntes gracias a una política de su momento del expresidente Álvaro Uribe, su política de seguridad democrática, que claramente sí pudo incidir en que empezara a verse un país, comillas, más seguro. En términos de marco regulatorio, apenas en el 2006 es que empieza a trabajarse sobre el tema. Se crea el CITUR, que es el Centro de Información Turística. Ojo que, para aquellos que estudian temas relacionados con la administración, lo que no se mide no se puede evaluar y no se puede, en últimas, crecer, ¿cierto? O mejorar. El Centro de Información Turística, ¿qué es lo que hace? Recolecta toda la información turística del país. Se crea el CITUR en ese año, pero realmente, si a uno le preguntaran cuánto es el número de turistas que llegan a la ciudad de Cartagena, ese dato no se tiene. Es decir, allí tenemos mucho todavía que hacer y por recorrer. Apenas en el año 2006 se habla de las normas técnicas sectoriales. ¿Qué es esto? Recuerdan que hace un rato dijimos, mire, el sector turismo abarca temas como alojamiento, restaurantes, etc. Las normas técnicas sectoriales lo que hacen es medir o buscan más bien la calidad de la prestación de servicios, de esos servicios. Se establece entonces pues lo mínimo que uno debe tener para ser categorizado como un alojamiento rural, alojamiento urbano. Se establece lo mínimo que debe cumplir en un restaurante. Solo en el 2006 es que se empieza esa tarea. Más o menos alrededor del 2012 es que ya tenemos las normas técnicas sectoriales. Pero ojo, el tener las normas no significa que se cumplan. Lo que quiero decir es que apenas se está pensando en el tema de calidad. Y en el 2014, entonces, que es la política o el plan sectorial de turismo que en este momento tenemos, está el turismo para la construcción de la paz. Ese es el título del plan sectorial de hoy. ¿Y qué dice ese plan sectorial de turismo? Básicamente, se dice que el objetivo de ese plan es posicionar a Colombia como destino turístico sostenible, reconocido en mercados mundiales y valorado en mercados nacionales, es decir, valorado por nosotros los colombianos, por su multiculturalidad y por su megadiversidad, con oferta, o sea, restaurantes, alojamientos, guías, etcétera, altamente competitiva. ¿Eso qué significa? Compromiso de las comunidades para capacitarse en el tema, para cumplir con las normas técnicas sectoriales, que lleve a su máximo nivel a la industria de los viajes y el turismo. Y en últimas lo que busca es potenciar el desarrollo regional y ser constructor de paz. ¿Por qué razón? Porque cuando llega el plan sectorial de turismo estábamos en plena época de diálogos de paz. Hoy día el turismo se le adjudica beneficios económicos, cuidado del medio ambiente, respeto por los valores socioculturales, pero además constructor de paz. Y es que en efecto, en los territorios donde ha habido conflicto, se ha potencializado el tema del turismo. De hecho, hoy día hay varias rutas del turismo de la paz. El turismo además tiene un efecto no solo de desarrollo económico, sino otros más. ¿Listos? En los que se trabajan en 4 pilares: competitividad para el desarrollo turístico, el tema de la conectividad, de la promoción y de la articulación institucional. Lo que en última se busca es que haya un turismo responsable y sostenible. Y eso significa que todos debemos tener una cultura turística. Una de las tipologías que tenemos de turismo sostenible
es el turismo comunitario. Y de hecho es que el Plan Sectorial de Turismo dice, como lo que se busca es el desarrollo regional, no se puede de otra manera sino a través de turismo comunitario. ¿Qué es, de acuerdo a ese Plan Sectorial de Turismo Comunitario? Se entiende como la oferta de servicios turísticos por parte de una comunidad organizada. ¿Listos? Esa comunidad participa, esa comunidad se beneficia y se involucra en los diferentes eslabones de la cadena productiva del turismo. ¿Para qué? Para buscar un mayor bienestar, desarrollo de la comunidad y crecimiento económico. Ojo, valorando las características naturales y culturales de ese entorno, de tal manera que les permite prestar servicios que sean competitivos, que sean sostenibles y de calidad. ¿Qué es el turismo comunitario? En últimas, un modelo de gestión donde el actor principal es la comunidad. Hay otras definiciones de lo que significa turismo comunitario para otros lugares, pero en últimas, el turismo comunitario es ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedor, económicamente viable y socialmente solidario. Vamos a ver, para esto perdónenme, lo voy a dejar. Quiero que hablemos ya de algunos casos específicos. Un caso muy cercano. En el año 2015, en la Universidad Tecnológica de Bolívar hicimos, en ese momento yo estaba recién salida de mi doctorado. Yo llegué con ganas de contribuir inmediatamente en el territorio y a través de una convocatoria interna dentro de la universidad, entonces empezamos a trabajar el tema de gestión de playas, en particular en Playa Blanca. Nuestro deseo era entender qué tan lejos estábamos de ser una playa sostenible y en ese sentido de tener el certificado como una playa sostenible, porque resulta, y ahorita lo vamos a ver en el caso siguiente, que en Colombia en ese momento solo había una playa certificada como playa sostenible y era la playa de Las Aguadas en Nuquí, en el Pacífico. Y uno dice, oiga, ¿cómo así? Si uno habla de turismo de sol y playa, claramente las playas del Caribe son muchísimo mejores que las playas del Pacífico. Sin embargo, quienes tienen la certificación son los de Nuquí, no los del territorio Caribe. ¿Por qué se daba eso? Era básicamente lo que estábamos buscando. Entonces, por eso empezamos a estudiar Playa Blanca en ese momento. Pues ustedes saben que Playa Blanca es una de las playas que se encuentran en las islas de Barú, que hubo un elemento fundamental o una infraestructura que se constituyó en ese territorio que significó el cambio para muchos, para todos de hecho. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros lo primero que hicimos fue dialogar con los turistas e hicimos encuestas y les preguntábamos cosas sencillas. Cosas sencillas como, bueno, ¿por qué llegó a Playa Blanca? Entonces, en últimas, los turistas llegan a Playa Blanca porque llegan a Cartagena y uno de los lugares, uno de los destinos que se venden en Cartagena es Playa Blanca. Entonces vienen de vacaciones o venían de negocios o un congreso. Pero ¿qué los motivaba para llegar a Playa Blanca? ¿O por qué fue que llegaron a Playa Blanca? Y muchos decían era porque les recomendaron, porque era un lugar muy lindo. Algunos que eran los turistas locales o los viajeros locales más bien en ese momento, ellos iban era para celebrar algo. Entonces celebrar por ejemplo las vacaciones, una fecha especial de la familia, etc. Pero en general lo que motiva para llegar a Playa Blanca son las playas. El lugar, el paisaje es espectacular. Les preguntamos a los turistas que valoraran de 1 a 5 cada una de las siguientes afirmaciones. Entonces, por ejemplo, la arena está limpia. Entonces, en promedio, ellos decían que más o menos la calificación que le dieron a la playa, de 3. De que si había limpieza, de 3. Los aspectos más graves, ustedes observan allí, ¿existe una infraestructura adecuada para las personas con discapacidad? No. De hecho, le colocaron 1.5, que yo creo que eso es bastante, porque no hay nada. Pero aspectos positivos que resaltaban era el tema del disfrute, del viaje hacia la playa, y ellos han disfrutado su experiencia. Sin embargo, hay muchas cosas, lo anaranjado es mucho por mejorar, ¿no? Entonces, que la playa sea accesible, que el sitio esté bien cuidado y conservado, la experiencia con la cultura local. Ellos, digamos, como que ni fu ni fa no lo sentían. Bueno, y así sucesivamente. Sentían que el servicio proporcionado por las personas que los atendían fue bueno
y que tuvieron la oportunidad de disfrutar la cocina local. Es decir, Playa Blanca es un sitio natural, ¿cierto? Ellos van por la belleza de la playa, pero alrededor de eso disfrutan los temas culturales. Y es que siempre está integrado, además. El resto de temas hay que revisarlos. Por ejemplo, el tema del no hay basura en la playa. De hecho, el proyecto dijo que el principal problema que tenía Playa Blanca es un tema de gestión de residuos sólidos. Bueno, aquí solo quería mostrarles como lo que se evidencia. Pero además de hacer el proyecto con los turistas, preguntándoles directamente, utilizamos la plataforma TripAdvisor. No sé si la han escuchado. Allí uno va y hay información de personas de todo el mundo que le recomiendan o no un atractivo en particular. Y miren lo siguiente, que solamente el 35,99, el 36% considera que el destino estaba excelente. El 8% considera que es malo. El 7% considera que es pésimo. El 17% considera que es regular. Entonces uno dice, bueno, eso que era tan lindo, porque ya no es tan lindo. Dentro del proyecto, dentro de la información que nosotros buscábamos con lo que se recolectó de información de TripAdvisor, era de encontrar como las fortalezas que la gente mencionaba, y la fortaleza principal, las playas hermosas, ya lo dijimos, que les pareció una buena experiencia y que en términos generales es relajante, básicamente, y la gastronomía. De hecho, comentarios como los siguientes: playa básica y hermosa, tranquila y un oleaje rico para el relax. Súper recomendado. El traslado se hace en lancha desde Cartagena a Barú, cuenta con habitaciones hostales para pasar la noche. Las comidas deliciosas y frescas. Pero como no solo nos interesaba determinar las fortalezas, sino también las debilidades, observen lo siguiente. ¿De qué se quejan los turistas? De acoso de los vendedores, de que está muy lleno. Incluso hay gente que llega, de las playas sucias, incluso hay gente que llega a decir que no vale la pena ir a Playa Blanca. Aquí algunos comentarios. Entonces, por ejemplo, el primero dice: es impresionante cómo tienen tan descuidado un lugar tan lindo. Todo está sucio por los mismos lugareños o costeños, que no les da vergüenza vivir en la basura y botar todo al mar y la playa. Una vergüenza para los turistas y para los humanos en general. Los vendedores son insoportables, unas plagas sin fin y control. Deberían las autoridades hacer algo al respecto porque son muy molestos. La idea no era traer el comentario, sino que, ojo, esto es lo que se está moviendo en las redes. Y eso es lo peligroso para el asunto. Peligroso también para el territorio. Pero eso no significa que todo pueda estar mal. Entonces les voy a mostrar rápidamente el caso de Nuquis. ¿Recuerdan ustedes que hace un momento les dije que la única playa certificada estaba ¿dónde? Estaba en el Pacífico. ¿En dónde? Específicamente en Nuquis. Pero para aprovechar el tiempo, les voy a mostrar un videito. ¿Quién transformó ese territorio? Una mujer. Manocambia es una organización local que nace precisamente para atender el cuello de botella que tenemos en la estrategia de comercialización y en la promoción de nuestro producto hecho desde la comunidad local. La organización Manocambia está conformada por 7 mujeres y 2 hombres, pero nosotros tenemos una estrategia y es que decimos, no todos tenemos que entrar dentro de la organización Manocambia como tal, pero sí tenemos que diseñar la estrategia para que todos participen de la actividad, el mayor número que esté dispuesto. El turismo comunitario es cuando la población anfitriona juega su papel de anfitrión, el papel que le corresponde como dueño de casa, de manera respetuosa, amorosa, de permanente educación y formación tanto al visitante como a su población local, diseña su estrategia para mantenerse montado de buena manera en el negocio. Lo importante de ahí, jugar de anfitrión, es descubrir que ahí hay una gran oportunidad, ejercerla y decidir de todas maneras apostarle, encontrando en el turismo una oportunidad, siendo responsable con los impactos sociales y ambientales que causa la actividad, diseñando estrategias de alianza, pero en última y en
en sistemas productivos. Pero en última, lo productivo, yo lo decía, es la estrategia, porque lo que hay atrás es un anhelo por permanecer en un territorio con calidad de vida, jugando el papel de protagonista. En última, lo que queremos es que la gente pueda ver en la actividad turística la gama de oportunidades y que de manera respetuosa y de manera decidida pueda definir a qué rol o en qué rol de esa cadena quiere jugar. Nuquí es un destino con una gama de oferta, como te decía, pero que hemos encontrado que se complementa. Nosotros tenemos un modelo que nos funciona bien y se llama viaje a la medida. Ese viaje a la medida no es el viaje que te ofrece cualquier agencia, sino que desde que tú llegas donde nosotros, que generalmente llegas referenciado porque alguien salió satisfecho, tenemos una forma de actuar, y es que desde que te pones en contacto te hacemos asistencia del destino. Si decides ir con nosotros, que nuestra propuesta es desde lo local, entonces ofrecemos posadas nativas, el Parque Utría, combinamos el Parque Utría con posadas, combinamos los atractivos que están dentro de Utría, que es un sitio para desconectarse totalmente, para estar en silencio, es un sitio para salir tocado a partir del silencio y de unas actividades que hay, pero quieres hacer turismo de más extremos, entonces, o quieres ver más cultura, lo que nosotros hacemos es combinar. Es decir, pensamos en nuestro cliente y así como te hacen un vestido a la medida, nosotros nos hemos diseñado una estrategia de hacer un viaje a la medida en la que estamos pensando en ti como cliente desde el momento en que nos contactas y te cuidamos, te asesoramos, te asistimos hasta que tú te vuelves a poner en tu sitio de origen. Yo le digo ¿Por qué traigo a colación esta experiencia? Porque resulta que en Nuquí, específicamente en el Parque Utría, hace alrededor de 15 años, prácticamente era imposible entrar, porque fueron al territorio unas personas y todas fueron secuestradas. Entonces el parque lo cerraron por 7 años. ¿Y cómo vuelve Nuquí a convertirse en un territorio turístico? Con esta señora, que se llama Josefina Klinger, y con la directora de Parques Naturales. Se unen con la comunidad, y en la comunidad cada uno tiene un trabajo diferente. Entonces está el guía, entonces está el alojamiento, están las personas del restaurante, pero todos se benefician y trabajan en colectivo. Lo dijo ella, trabajan en alianzas. No todos forman parte de Mano Cambiada, y de hecho quiero contarles qué es Mano Cambiada. ¿Por qué Josefina Klinger regresa al territorio? Porque ella salió de allá y se fue para Medellín, pero ella no se sentía satisfecha. Regresa al territorio, además tiene gran número de niños allá, hijos, quiero decir, que estaban en una pobreza extrema, porque de hecho, recordemos, Chocó es de los departamentos más pobres del país. Y entonces regresa y dice, bueno, pero pues yo lo que estoy viendo es un territorio muy lindo, pero todos estamos aquí muriéndonos de hambre. Oiga, pero usted sabe hacer puertas y yo sé hacer camisas. ¿Por qué no cambiamos mis actividades por las suyas y entre los dos crecemos? Por eso se llama la Fundación Mano Cambiada, porque estoy dispuesta a dar lo que yo tengo y recibir del otro, sin tener muchos recursos, y entre ellos empezaban a compartir. Y eso es, en últimas, lo que quiero mostrarles. Perdónenme, voy hacia el final porque ya... Lo importante de todo esto es decirles que todos tenemos unos desafíos, que debemos aprender de esas experiencias españolas, experiencias colombianas, que efectivamente el turismo puede ser un motor de desarrollo económico, pero no debemos olvidar que debemos pensar en la revalorización de la cultura y en el desarrollo de las capacidades de las comunidades, de las personas, de nosotros. Y ahora es un constructor de paz. Lo demuestra incluso el caso de Nuquí. Colombia ha venido creciendo en las cifras, pero ojo, hay mucho por hacer. El turismo comunitario se convierte en una opción de modelo de gestión para los territorios, y eso significa que debe haber un desarrollo humano. Los casos mostrados pues evidencian que el turismo sí puede ser constructor de paz, porque de hecho la comunidad de Playa Blanca lo que entendimos es que no era una sola, sino en este momento hay unas comunidades divididas. Si aprendemos de Nuquí, debemos integrarnos y podemos construir paz inclusive dentro de nuestras comunidades. Pero el desafío que tenemos es trabajar en conjunto, con alianzas. Eso quiere decir que todos somos parte de la respuesta. No esperemos que la respuesta venga de otros. Somos nosotros parte de la respuesta.
Debemos aprovechar las ventajas. Cuando hablamos de trabajar en manera conjunta, no es solo el colectivo de las comunidades, sino incluso desde arriba. Porque ha habido, por ejemplo, peleas con respecto al Parque Tayrona. Los del Ministerio de Ambiente dicen una cosa, los del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dicen otra. Si todos nos ponemos de acuerdo, podemos sacar adelante el territorio. Debe haber participación de las comunidades necesariamente. Se tiene que continuar con el proceso. Los diálogos de paz fue un momento, pero el resto nos toca a todos y nos involucra a todos. Fue un elemento fundamental, de hecho, para el turismo, pero ese es como el inicio. Lo que nos queda por hacer es muchísimo. Claramente hay actividades que no dependen de nosotros. Hay elementos como el fortalecimiento de la infraestructura que de pronto no depende de nosotros, pero de nosotros sí depende el capacitarnos, de nosotros sí depende el unirnos con el otro. De nosotros depende generar emprendimientos turísticos, ¿sí? Por ejemplo, fortalecer la planta turística, trabajar en el tema de la calidad cuando ofrezco los servicios turísticos. En fin, lo que quería decirles es que, en últimas, turismo sostenible no puede existir si no hay planificación, si no valoro los activos turísticos que tengo y con ellos diseño productos turísticos diferenciados. Y debe haber claramente un apoyo y un trabajo conjunto entre lo público, lo privado y la comunidad como elemento esencial. Para ello, nosotros como comunidad debemos educarnos, formarnos y capacitarnos. Bueno, muy amables por escuchar nuestra conferencia. ¿Preguntas o...? Ya. Sí. Sí. Señor. Una pregunta. ¿Qué tipo de estrategias se han utilizado para limitar el crecimiento del turismo? Ya específicamente hablando, sea en Barcelona o en otras comunidades. Y me interesaría especialmente conocer, pues si conoces de casos de zonas costeras. Okay. O sea, una cosa es planear y generar el desarrollo, pero ¿cuáles son esas estrategias que me ayudan a limitar sin que se empiece a generar segregación o... Pues eso es lo triste. Se empiecen a generar resentimientos entre la misma comunidad. Sí. De hecho, eso es lo triste, porque una de las maneras de limitar el crecimiento es restringir el acceso a algunas personas. Es así de simple lo que se busca. A través de la restricción. Exactamente. ¿Y cómo es esa restricción? Para muchos es un tema económico. Eso significa, por ejemplo, hay en España iglesias en las que usted tiene que pagar $10 para entrar. Que eso para nosotros es inconcebible. ¿Cómo para entrar a una iglesia y verla uno paga, 10 euros? Entonces hay restricciones más de ese tipo y hay otro tipo de restricciones que tienen que ver con la capacidad. Entonces, por ejemplo, recordemos que en el Parque Tayrona hay una capacidad de carga. Eso obviamente requiere de estudios de cuánto es la capacidad de carga de ese territorio. Cuando se llega al visitante número 3000, ya no entra ninguno más. Pero lo malo es que todavía en nuestro territorio temas de capacidades de carga todavía no se han definido. ¿Cuál es la capacidad de carga de Playa Blanca? Todavía no está claramente especificado. Pero adicionalmente incluso aquí pensamos en crear un peaje, digamos, para restringir la entrada a Playa Blanca. Pero eso significa que los locales serían los primeros que estarían segregados. Entonces, es un tema político y es un tema también de conciencia, ¿no? Lo que dijimos que era importante es, estoy segura que en nuestro territorio hay muchísimas otras playas y más lindas. Pero, ¿qué ha venido pasando? De pronto es que muchos se han concentrado en un solo territorio. ¿Por qué? Porque es el lugar más bonito y porque ya, de alguna manera, ya lo conocen, entonces me queda muy fácil de vender, de comercializar. Pero si yo voy a otro territorio, Tierra Bomba, en Playa Bonita, ¿por qué no empiezo a comercializar por allí? Es decir, también ha sido un poco de perspectiva desde nosotros de empezar a comercializar. Pero también tengo que decir que desde las comunidades uno de los grandes problemas es el tema de la comercialización. Listo, yo puedo tener el lugar, puedo tener a la comunidad, pero ¿y quién me ayuda a vender ese territorio si no está reconocido? Entonces, lo que quiero decir con ello es, uno de los digamos, no tanto de la restricción, sino más bien de lo que se aporta es, empecemos a
sacar a la gente de Playa Blanca para mostrarle otros lugares. Pero eso es un poco riesgoso para quien quiera hacerlo. Pero es una de las maneras de empezar a diversificar nuestra oferta, pero además de diversificar la oferta, de mostrar otros territorios para que no haya concentración en uno solo. Básicamente es. Entonces, en última, lo que estoy diciendo es que se generen nuevos productos turísticos en otros lugares para desconcentrar, desmasificar. Otra pregunta en esa misma línea. Mencionabas el caso de Niki y cómo ellos aprovecharon su diversidad para complementar y armar un solo paquete y una sola oferta. ¿Tienes algún detalle adicional? O sea, ¿en qué sentido? Específicamente en la isla de Barú hay 3 comunidades, Santana, Ararma y Barú. Cada una de ellas tiene unos componentes y unas dinámicas muy específicas, pero hicieron algún ejercicio ya detrás del telón. Sí, para poder decir, a ti te toca esto, a ti te toca esto, o ¿cómo salió eso? Ahí el tema es planificación. Realmente uno de los elementos que se tienen para poder decir, vamos a hacerlo de esta manera, es que haya un líder que realmente sea líder de todos. Es decir, que haya un reconocimiento desde las comunidades que esa persona está actuando de buena fe, digámoslo así. Entonces, esa persona o esa institución es la que va a jalonar. En el caso de Nuquí, ¿quiénes eran esas personas realmente? Era Josefina, que era de la comunidad, pero también estaba la señora de Parques Naturales. Entonces había una institución, había una persona de la comunidad, respetada por la comunidad, por todos, y además de respetada de alguna manera, ella siempre ha sido justa dentro del territorio, que eso es uno de los temas. Ese líder debe tener unas características muy especiales, digámoslo así, donde siempre actúe con honestidad con todo el mundo, que sea carismático para que realmente no es que una comunidad diga, no, esa está buscando su beneficio. No, tiene que ser una persona muy transparente. Eso es lo que ha ayudado a jalonar a Nuquí. Y adicionalmente, lo que decía Josefina es, ¿cómo se definió quiénes están? No nos interesa que estén todos dentro de la fundación, sino, por ejemplo, hay una persona que lidera el tema de los guías, el tema de quién va a hacer el recorrido por el Parque Utría. No todos pueden hacer todo, sino que hay como unos acuerdos, y esos acuerdos son respetados. Ellos creen en la palabra de los otros. Allá no es que un acuerdo es un acuerdo firmado, no. Es que se establecen como los lineamientos de una manera justa y hay una persona que lidera y ahí es donde esa persona además lidera a otro grupo de personas. Entonces cada uno tiene su papel. Si observan, es mucho de un tema de liderazgo, básicamente, y de respeto de las voluntades de todo el equipo. Pero lo importante allí en Nuquique era que había una sola comunidad. Lo primero que hay que hacer es empezar a integrar. Y uno integra a través de lo que nos hace comunes, olvidando y dejando de lado las diferencias, digámoslo así, o pensando en que las diferencias de pronto más se mantendrán, porque todos somos diferentes como seres humanos y como comunidades, pero lo que nos va a integrar son lo que nos une, pues, las semejanzas o lo que todos estamos dispuestos a luchar. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Señora. Se habla mucho de que, esperamos que el sector turismo, venga mucha más gente a conducir, a dejar. Pero en realidad los sectores de turismo, las partes que controlan el turismo están dejando para la infraestructura, porque en realidad pareciera que se inviertan en infraestructuras de la ciudad, de las playas, de todo. Ok, ese es un tema de cómo se planifica el turismo. De hecho, quiero decirles que una de las leyes que se promulgó en el año 2003 era el tema de, listo, los turistas vienen y ¿de dónde se alojan si no hay planta turística? Entonces a nivel nacional se dijo, mire, lo que vamos a hacer es fomentar primero que haya alojamiento para que los turistas puedan llegar y alojarse. Para fomentar eso se creó la ley que decía, mire, hasta el año 2017 ustedes todos pues pueden crear hoteles y van a tener una exención tributaria. No van a pagar impuestos durante todo este tiempo y a partir del 2017 el impuesto se va a disminuir, el impuesto va a ser del 9%. ¿Cuántos son los impuestos? De hecho son del 35%. Entonces claramente hay un beneficio tributario y digamos que se ofrece a todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa en territorios como Cartagena?
¿Es un atractivo turístico? Sí, es un atractivo turístico y a nivel mundial. De hecho, si usted habla de Colombia afuera, lo que piensan es Cartagena. Las grandes cadenas hoteleras, por supuesto, vieron ahí una gran oportunidad. Y efectivamente aquí llegaron en menos de 5 años 13 cadenas internacionales hoteleras. ¿Y qué es lo que nos ofrecen a los cartageneros? Los trabajos de botones, los trabajos que no son los mejores remunerados. Y ellos traen en sus niveles altos a gente de fuera. Claramente ese tipo de turismo no es el que queremos que se desarrolle. Pero sí genera algunos beneficios económicos, solo que tiene un problema, que no es sostenible porque no se distribuye equitativamente. Incluso muchos de los ingresos se van para afuera. Ese tipo de turismo no es el que necesitamos. Pero se dio con un objetivo, y el objetivo era que la planta turística creciera. Entonces, claramente en su momento lo que toca es, bueno, ahora lo que necesitamos es empezar a restringir qué tipo de trabajos queremos que traigan de los extranjeros o que se empiece a aumentar el empleo laboral de los cartageneros. Y eso es a pura punta de política, de reglamentos que se generan desde las instituciones políticas. Nosotros como cartageneros pues no podríamos hacerlo. Entonces, sí, claramente hay un tema que trabajar allí. Pero, lo que estoy diciendo es, si usted, y ahora la nueva política del gobierno nacional dice, si usted quiere construir un hotel en zona rural, le ofrezco los mismos beneficios. Los hoteles de zonas rurales, ¿quiénes lo construyen? ¿Será que va a venir una cadena internacional a meterse a los Montes de María? No. Quienes los construyen somos nosotros. Es decir, ahí hay oportunidades y esa sería la forma de que las comunidades empiecen a involucrarse. Entonces, claramente lo que hay que hacer es estar pendiente de lo que está pasando en el sector y uno mismo puede contribuir. Uno tiene la opción de quejarse o la opción de construir para uno y para sus comunidades. Entonces esa es mi invitación. Pensar en turismo sostenible es pensar en el involucramiento de las comunidades. Y esa es mi invitación a todos ustedes. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, gracias por la atención. No sé si estamos maravilloso, te felicito. No,